están pidiendo más tiempo. No tenemos más tiempo. Son 50 años donde madres se han ido sin la certeza de poder haber encontrado a su hijo. A las 11:00 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. El servicio médico legal necesariamente tiene que ser reestructurado de antropólogos, sociólogos, historiadores y personas que efectivamente puedan llevar adelante los procesos necesarios para la identificación de aquellos restos o osamentas que están hoy día en manos del servicio médico legal. Una vez que los estados se encausan en la democracia después de haber tenido dictaduras sangrientas como la vivía en Chile, se debe aplicar la llamada justicia transicional, la cual se basa en 4 pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A 33 años de terminado el régimen de Pinochet, se pensaría que los estados o el Estado de Chile habría puesto seriedad en estos 4 ejes de la justicia transicional. Sin embargo, el abandono se ha hecho palpable en diferentes épocas, desde sus inicios con los pactos de silencio y ahora con el descubrimiento de 89 cajas de osamentas olvidadas en bodegas de la Universidad de Chile que no habían sido periciadas. Este programa tiene como fin, entre otras cosas, evidenciar las falencias de estos años de democracia y contribuir a la verdad y la memoria histórica. Muy buenas noches. Aquí comienza 50 años, cuando se quebró la democracia. Un esfuerzo conjunto entre Piensa Prensa y el sitio de memoria Estadio Nacional. Siempre estamos con los protagonistas de la historia. En este caso nos acompaña Mónica Monsalves, que es presidenta de la Corporación Memoria Cerrochena y además coordinadora de la red de sitio, también hija de un ejecutivo político obrero ferroviario. Muy buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, Marcelo. Gracias por la invitación. Yo sé que Cerrochena también está vinculada mucho a estas cajas de osamenta. Cuéntanos, ¿qué vinculación tiene Cerrochena con estas cajas? Bueno, esta vinculación que viene desde el año 2001 y 2002, fecha en que se hizo una investigación judicial, se nombró una juez con dedicación exclusiva, la señora Cecilia Flores Sangüesa, quien es designada para investigar algunas causas, en este caso 5 causas, incluía la de los 11 obreros ferroviarios fusilados en Cerrochena. Y en el transcurso de su investigación tuvo que ingresar al cuartel militar, que Cerrochena está asentado hace ya 50 años, un cuartel militar, una unidad militar que pertenece a la Escuela de Infantería. Y ese lugar fue utilizado como centro de detención, tortura y exterminio. En septiembre del 73 hasta diciembre del año 74. Como tal funcionó un año como centro clandestino en los primeros meses de la dictadura. Bueno, con esta investigación, con esta designación de los jueces con dedicación exclusiva en el año 2001-2002, cuando estaba a la cabeza el ministro Juan Guzmán, que era como el ministro coordinador de los jueces, la jueza ingresa el 5 de diciembre del 2001 por primera vez a un recinto militar que es Cerrochena. Mira qué importante. Y en este ingreso, ella al poco andar, a las pocas semanas, logra encontrar y fijar 2 sitios de interés y a los días se logra fijar ya definitivamente 2 fosas que fueron encontradas y se trabajó ahí en la excavación varios días. ¿Cómo se encontraron esas fosas? Esas fosas se lograron encontrar gracias a los testimonios de algunos sobrevivientes, algunos testigos que tenían antecedentes desde del mismo golpe cívico-militar, de la misma represión que hubo en la comuna. Y gracias a esos antecedentes, tanto de los sobrevivientes como también de nosotros los familiares, que por años logramos investigar y poder dar con la gran parte de la verdad, y la pusimos en manos de los tribunales. Y gracias a eso se logra establecer todo lo que nosotros habíamos dicho por años, que en Cerrochena, aparte de haber sido un centro de detención de tortura, también había sido un lugar donde se inhumó y exhumó ilegalmente a quienes fueron prisioneros en el lugar. Perfecto. Y después cuando encuentran esa osamenta y comienza el trabajo investigativo, tú me dices que el juez Guzmán estaba en la cabeza de esta investigación.
cuando encuentran estas fosas que contaba. ¿Qué pasa con estas fosas o con estos hallazgos? Bueno, cuando logramos establecer los hallazgos, se hace el levantamiento en ese periodo. En ese periodo debo dejar claro que el juez Guzmán tenía mucha desconfianza del servicio médico legal. En ese periodo previo hubieron antecedentes, si se recuerda, por ejemplo, el informe Glasgow, que arrojaba ciertas interrogantes, ciertas desconfianzas. Ellos, producto de esa desconfianza, el juez Guzmán, en todas las investigaciones que hizo a nivel nacional, él determinó que todos esos levantamientos, estos hallazgos que se hicieron, debían ir en custodia al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Claro, netamente por la desconfianza en el servicio médico legal. Exactamente, o sea, ¿cómo llegan estas cajas, como ha sido denominado? Llegan producto de que el juez Guzmán desconfía de la labor y especialmente del trabajo que se realizaba en el servicio médico legal. Esto posteriormente se logró confirmar esa sospecha, esas dudas. Posteriormente, después que nosotros encontramos el año 2001 y 2002 esta osamenta, el 2006 se confirma horrorosamente la mala identificación que realizó el servicio médico legal. Entonces, eso confirmaba aún más y reafirmaba que la decisión que había tomado el juez Guzmán había sido la correcta. Tanto él como los jueces con dedicación exclusiva que habían sido nombrados por la Corte Suprema por 6 meses o 3 meses más prorrogable, que algunos alcanzaron a estar 90 días, investigando apresuradamente algunos casos. Y estas osamentas, específicamente de Cerro Chena, fueron levantadas y enviadas, en este caso, al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. ¿Y por qué no se perician en esa oportunidad y se mandan a custodia? Mira, ahí hay una certeza, efectivamente, por lo menos en el caso Chena, las primeras osamentas fueron periciadas, y se informó, esto fue el hallazgo el 7 y 8 de febrero del 2002, y en marzo se da a conocer el informe de parte de los peritos adjuntos que trabajaban con el juez Guzmán, y se confirma la data de las osamentas que correspondían a una data no superior a 25 años. Perfecto. Y por ende podían coincidir y corresponder con cuerpos que habían sido enterrados ilegalmente en ese lugar y que podrían corresponder a prisioneros que estuvieron en ese recinto. Después que el juez Guzmán manda a hacer custodiar esta osamenta a la Universidad de Chile, supimos por la prensa también de que estas cajas quedaron olvidadas, ¿ya? Y se iban a descubrir o dar a conocer en el año 2019. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué pasó con la justicia? Porque al final estaba, sin perjuicio que la Universidad de Chile estaba en custodia, es la justicia la que realmente tenía la custodia de la osamenta, porque está en investigación judicial. Claro, aquí hay algo doloroso, que una vez más los familiares hemos sido testigos una vez más de este error que ellos llaman, que para nosotros son horrores, donde nosotros confiamos obviamente en la labor de la investigación de los jueces y los ministros, confiamos en los tribunales de justicia y que iban a hacer su trabajo. Estas osamentas que fueron ingresadas en custodia, con una cadena de custodia al Departamento de Medicina Legal, se mantuvieron ahí por estas desconfianzas. Siempre se nos dijo, por lo menos en el caso Chena, que en las entrevistas, reuniones que tuvimos con el ministro Guzmán posteriormente, después que la magistrado es sacada del caso porque terminaba el periodo que le habían dado la Corte Suprema, el ministro nos dice en forma para tranquilizar a los familiares que esas osamentas iban a estar ahí hasta que se pudiesen periciar y que el servicio médico legal diera las garantías para ello. Posteriormente el ministro Guzmán se retira, ¿ya? 2006, y lo toman otros ministros, son designados otros ministros ya de fuero, ¿ya? Y en este caso asume el ministro Solís de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Lo mismo hicimos, volvimos a conversar, a pedir audiencia con el ministro,
a preguntar cómo iba la pericia que se podía hacer en ese departamento de medicina legal de la Chile. Él nos respondió de que eso él desconocía. Ya en ese momento la respuesta fue fría, porque él decía que desconocía de eso y que estaba ahora poniéndose en conocimiento de que existían osamentas que habían sido levantadas desde Cerrochena, ¿ya? Actualmente la ministra que investiga las causas de Cerrochena es la ministra Marianela Cifuentes, de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ese periodo, insisto, los ministros ya empezaron a decirnos de que ellos no sabían de ese hallazgo, que no constaba en el expediente. Y claro que no iba a constar en el expediente porque recién hace unas semanas atrás logramos confirmar de parte de la ministra de la Corte que hay una parte del expediente que está extraviado. Y este expediente estaba extraviado hace bastante tiempo. O sea, hay un abandono del Estado de la justicia, pero enorme. Más que abandono, un olvido, negligencia de parte de los tribunales de justicia, de parte de los ministros, de parte del gobierno o de los gobiernos que pasaron en todos estos años. O sea, es horroroso enterarse ahora a través de la prensa, nuevamente, que existen estas cajas que nunca fueron enviadas al servicio médico legal para realizar las pericias. Vamos con eso, que la esperanza sea una imagen quieta. De esto habla esta canción, se llama Tu mirada, esperanza. Llegaban prisioneros de toda índole, solamente algunos eran campesinos, con militancia, sin militancia, gente que no sabía por qué estaba detenida. Esto era como casi un laboratorio. Yo creo que hoy ha ocurrido algo muy importante en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esta institución se hace cargo de que se investigue lo que sucedió con 89 osamentas que pueden o no ser de nuestros familiares, que fueron derivadas hace más de 20 años por el Poder Judicial a la Universidad de Chile y que estuvo allí durante 18 años sin ningún interés de conservación y sin ninguna preocupación también de parte del Poder Judicial de dar un proceso de identificación a estas osamentas. Llegó al servicio médico legal y hoy día se encuentran allí. Este es el hilo de la impunidad. Cuando el Estado relativiza a ese punto tener en su poder osamentas de quienes podrían ser víctimas de desaparición forzada, la verdad que es imperdonable. Continuamos con Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Memorial Cerrochena y además coordinadora de la red de sitio Memoria y hija de un ejecutado político en Cerrochena, ferroviario, ¿cierto? Un obrero ferroviario. Mónica, veíamos la cápsula de Lorena Pizarro donde la Cámara de Diputados abrió una comisión investigadora, ¿cierto?, para investigar, valga la redundancia, estos hechos ocurridos, horrores ocurridos, ¿cierto?, por el Estado, en este caso particular, por la justicia. Ustedes como familiares, como corporación, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la actividad que están haciendo ahora con las distintas áreas del Estado para poder, no sé si subsanar el error, pero para poder continuar en la lucha de la verdad y la justicia? Bueno, nosotros como familiares, como te decía, que lamentablemente nos volvimos a enterar por la prensa de este nuevo horror, no error, horror, inmediatamente empezamos a hacer las gestiones porque acá una ministra hizo el lanzamiento de la noticia en el norte. Se reunió con familiares porque una de las primeras cajas que se identificó era de Calama, estaba rotulada con Calama y por ende se reunieron con los familiares de Calama. Pero desgraciadamente en este reportaje salió mencionado Cerrochena y al momento de nosotros enterarnos, inmediatamente empezamos a hacer las gestiones como lo habíamos hecho siempre, recurrir a quienes había que pedirles explicaciones y respuestas. Recurrimos al ministro de Justicia, el ministro de Justicia inmediatamente casi nos recibe, sin ningún problema, inmediatamente nos da la audiencia.
Fue una reunión bastante larga, extensa, donde le explicamos, donde le mostramos pruebas de los hallazgos que habíamos realizado y donde él como ministro, como representante en este caso del Estado, él nos pide perdón. Empieza, después de escucharnos, empieza pidiendo perdón, ¿ya? Y nosotros, después de escuchar ese perdón, obviamente lo que nosotros exigíamos, porque nosotros en este momento no íbamos a pedir, íbamos a exigir respuestas, a exigir que esta situación, que este olvido de parte del Estado, de esta nueva negligencia, de esta insensibilidad, de verdad no sé cómo llamarlo, cómo poder llamar esta situación que es horrorosa. Además de esta audiencia que tuviste con los diferentes actores e involucrados que deben dar, como si tú, respuesta, pero además de respuesta tienen que dar, me imagino, un plan de trabajo de poder avanzar en este reconocimiento, ¿cierto?, de los familiares que se encuentran ahí en estas cajas. ¿Cuál fue la respuesta o si te dieron un plan de trabajo, si van a mandar alguna caja a periciar al extranjero? Creo que también en la prensa salió que se mandó una caja a periciar, ¿cierto?, a Noruega. ¿Las otras cajas en qué situación están? ¿Y en qué situación quedaron también una vez que estuvieron en la Universidad de Chile, en la bodega, por tanto tiempo? Bueno, la respuesta de parte de tanto de la ministra, que nos dijo que estuviésemos tranquilos y tuviéramos la confianza, que costaba, que sabía ella que recobrar la confianza en los tribunales y en los ministros iba a ser muy difícil, pero ella iba a hacer por lo menos el trabajo que se había dejado de hacer. Y el compromiso era empezar a enviar las cajas que estaban rotuladas, ¿ya? Lamentablemente estas cajas, cuando siempre se está hablando de cajas, eran cajas de cartón. En el año 2001-2002 eran cajas de cartón que estaban rotuladas, que al interior estaban identificados el tipo de fragmentos que se habían encontrado, porque la mayoría de las exhumaciones que se hicieron, solamente se encontraron fragmentos óseos, producto obviamente de la operación retiro de televisores, de la orden que emanó Pinochet para nuevamente hacer desaparecer a nuestros familiares y hacer desaparecer las pruebas. Afortunadamente, puedo decirlo así, de esas exhumaciones quedaron huellas, y esas huellas son las que fueron en el año 2001-2002 encontradas por estos ministros, por estos jueces, llevadas a este lugar para ser custodiadas, y que horrorosamente nos enteramos que, y es lo que nos informa la ministra, efectivamente lo que decía CIPER era efectivo, que estas cajas habían sido afectadas por una inundación, este sótano, y que muchas de las cajas habían sido afectadas, que habían quedado incluso con hongos. O sea, el trato hacia estas evidencias no podemos nombrarlo de otra forma. O sea, es una insensibilidad de parte del Estado, un olvido, una negligencia, un no estar, nunca ver, o sea, nunca estuvieron realmente comprometidos en buscar a nuestros familiares, porque encontrarlos en esas condiciones, estas osamentas, encontrarlos con la posibilidad de que la carga genética que puedan conservar esas osamentas pueda haberse perdido o dañado producto de esta inundación y de estos elementos que utilizaron los profesionales en la Universidad de Chile para poder limpiar, para posteriormente ser enviadas al servicio médico legal. La ministra nos informó de las condiciones y recientemente tuvimos una reunión con el Servicio Médico Legal donde nos entrega ya un informe más concreto respecto al episodio Cerro Chena, donde efectivamente parte de las cajas se vinculan, de las osamentas que están al interior de esas cajas se vinculan con Cerro Chena y en las condiciones que podían estar. Ahora, nosotros claro que exigimos que estas osamentas, estos fragmentos óseos sean enviados lo antes posible a pericia, a estos laboratorios internacionales, porque Servicio Médico Legal no da la garantía ni para nosotros, las víctimas de violación a los derechos humanos, ni para el país. Un olvido tremendo, como dices tú, una responsabilidad, una negligencia. Estamos con Mónica Monsalve, vamos a una cápsula y seguimos en este segundo capítulo de 50 años cuando se quebró la democracia.
legal en custodia hasta el año 2001, donde son traspasadas hacia la Universidad de Chile, hacia el Medicina Legal de la Universidad de Chile para su custodia, a través de un oficio del juez Juan Guzmán Tapia. Posteriormente se pide el reintegro de estas cajas al Servicio Médico Legal y llegan en enero del año 2019, son reintegradas para la custodia del Servicio Médico Legal. Continuamos con el segundo capítulo de este programa, 50 años cuando se quebró la democracia. Estamos hablando con Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Memorial Cerro-Chena y coordinadora de la Red de Sitio Memoria. Mónica, nos contabas sobre estas cajas olvidadas, sobre la negligencia y el horror que cometió el Estado, el Poder Judicial, los servicios asociados también a ella, como el Servicio Médico Legal, de este abandono, ¿cierto?, y olvido de compañeras y compañeros en estas cajas olvidadas. Cuéntanos qué más de este plan, ¿cierto?, que se está tratando de realizar para poder subsanar estos horrores. ¿Qué otro plan, además del que nos indicaste, pero por ejemplo, propiamente tal en Cerro-Chena, se quiere hacer? Bueno, producto de todas estas reuniones que hemos tenido bastante largas y extenuantes, porque hemos tenido que nuevamente revivir todo lo que, contarle nuevamente a los ministros, contarle nuevamente al gobierno, a los representantes del gobierno, los horrores que se vivieron en este sitio en particular. Hemos logrado sacar compromisos, pero más allá de sacar esos compromisos es poder exigirle al Estado que cumpla con su compromiso, que cumpla con los compromisos también internacionales respecto a estos temas. Ellos están ahora trabajando bastante rápido respecto a poder periciar, ojalá, todas las cajas, y también que nos conversaron y nos confirmaron, y eso nos deja un poco más tranquilos, por decirlo así, a los familiares a nivel país. El Servicio Médico Legal está viendo todas las osamentas que están a nivel del país, y todas esas osamentas, tengan vinculación con alguna causa o no tengan vinculación, van a ser periciadas y enviadas al extranjero para aplicarle el carbono 14 y posteriormente las pruebas de ADN. O sea, todas las osamentas que existan ahora en Chile, que fueron olvidadas en Concepción, en Rancagua, en Arica, en Iquique, en Santiago, van a ser periciadas. Ese es el compromiso tanto del ministro de Justicia como del Servicio Médico Legal y sus profesionales. Los profesionales que ahora están subrogando en el Servicio Médico Legal, el director, que todavía no da la cara, porque hay un sumario interno que todavía no se responde, pero estos dos profesionales que están en representación del Servicio Médico Legal están dando las respuestas que no habían dado hace muchos años. Y estas pericias respecto a Cerro-Chena, se va a periciar nuevamente Cerro-Chena, que es lo que hemos exigido durante tantos años a los tribunales de justicia, de que se vuelva a periciar Cerro-Chena. En Cerro-Chena nosotros estamos convencidos que aún ahí permanecen nuestros familiares enterrados y olvidados por el Estado, ¿ya? No olvidados por los familiares, porque hemos sido nosotros los que hemos entregado todos los elementos a los tribunales de justicia, le hemos entregado los testimonios, le hemos entregado las pruebas para que ellos hagan su trabajo y para que busquen a quienes han olvidado. Nosotros los familiares no los hemos olvidado. Es el Estado el que una vez más ha olvidado a chilenos y chilenas, hombres, mujeres y niños que fueron enterrados y olvidados, hechos desaparecer por la dictadura cívico-militar. A 50 años es doloroso que aún todavía nuestras madres, nuestras viejas, estén buscando a sus hijos, a sus esposos, a nuestros padres. Mientras ellos, y yo lo digo con mucha responsabilidad, parte de ellos está en el servicio y siempre ha estado en el Servicio Médico Legal. Ellos están ahí. Nosotros los hemos buscado por años y parece que siempre estuvieron ahí. Hay un número importante de osamentas, hay más de 300 osamentas que el Servicio Médico Legal reconoce que están ahí años en el Servicio Médico Legal y nunca han sido periciadas. Entonces no concuerda, no nos calza este plan nacional
tenemos mucha desconfianza respecto al Plan Nacional de Búsqueda, porque por un lado el gobierno todavía está en una construcción de este diseño y el Poder Judicial paralelamente está haciendo la pega, ahora, porque quedaron en evidencia. El Poder Judicial y el Estado quedó nuevamente en evidencia. Si no es porque estas osamentas se encuentran por casualidad, no estaríamos en estos momentos nuevamente recobrando la esperanza de que ahora sí se haga lo que no se hizo. Y en Chena estamos exigiendo que en Chena se realicen las pericias, se estudie el terreno, porque aún ahí es un espacio muy grande Cerro Chena. Actualmente hay un proyecto de parque metropolitano que se entrecruza y se cruza con lo sucedido en Cerro Chena, con nuestro sitio de memoria, que a metros de donde está el sitio de memoria es donde se encontraron estas dos fosas, donde se encontraron estas osamentas, de las cuales ahora estamos nuevamente siendo testigos y estamos nosotros tratando de rescatarlas. Y las vamos a seguir rescatando, vamos a seguir rescatando la memoria, porque esto es memoria. Nosotros en definitiva tenemos bastante desconfianza, y las desconfianzas son absolutamente justificables. O sea, con todo lo que ha pasado, con los horrores de las malas identificaciones, donde nos entregan a los familiares, te entregan a tu padre y meses después o años después te dicen, ¿sabe qué? Nos equivocamos, tienes que devolver esas osamentas creyendo que era tu padre y lo tienes que devolver y te quedas sin nada. Esos horrores y errores que cometió el Servicio Médico Legal los ha seguido cometiendo. Entonces, creer en este plan nacional cuesta mucho, porque a mí si me piden confianza en este plan, yo creo que, o sea, estos 50 años y estos 53 años que yo tengo, la última esperanza que me queda es seguir con los familiares, seguir luchando, porque lo que ya se encontró, que ellos, insisto, ellos pareciera que siempre estuvieron ahí, estuvieron a pasos nuestros y fueron olvidados, no por nosotros, no por sus hijos, ni por sus hijas, fueron olvidados por el Estado. Entonces, el plan nacional, este diseño, porque están en un diseño, o sea, ellos nos están pidiendo más tiempo, no tenemos más tiempo. Son 50 años donde madres se han ido sin la certeza de poder haber encontrado a su hijo. Siempre ellos han estado ahí. O sea, todo lo que no hicieron, esas pericias que deberían haber hecho, ese trabajo que deberían haber hecho con la osamenta, quizás hubieran habido identificaciones. Y quizás esas madres que murieron por cáncer podrían haberse ido en paz sabiendo que su hijo siempre estuvo cerca, que su esposo siempre estuvo ahí, que mientras ella lo buscaba en el cerro, su compañero, su padre, su hijo siempre estuvo ahí. O sea, yo de verdad no puedo expresar el dolor que se siente o que sienten los familiares con esto que ha sucedido. Esto es horroroso. O sea, es horroroso. Y que ahora tengan que responder, en definitiva, ya basta de sumarios internos, basta de no saber quién fue el responsable. Aquí tienen que haber responsables en el Servicio Médico Legal. Los tribunales de justicia tienen que asumir el error y la negligencia que cometieron. Mientras los discursos son muy bonitos, pero la realidad es otra. Mientras se está diseñando un plan de búsqueda, por este otro lado están apareciendo ellos, están saliendo de donde los tenían olvidados o ocultos. ¿Ya? Mientras ellos están esperando, los perpetradores están falleciendo, están muriendo porque la justicia ha llegado demasiado tarde. Gracias, Mónica. En ti reconozco y saludo a todas las compañeras y compañeros que siempre han estado en la búsqueda de su familiar, de su hijo, de su padre, de su madre, de su compañero, de su compañera. Un testimonio desgarrador que nos diste el día de hoy. Una realidad que nos pega y nos golpea en la cara siempre, donde la verdad la justicia avanza a medias, donde todavía estamos al debe en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición. Gracias por tu testimonio. En ti te saludo a todos los compañeros y compañeras en la búsqueda y seguir en la lucha de esta búsqueda por el familiar, ¿cierto?, que está quizás más cerca de lo que uno cree. Muchas gracias, Mónica. Aquí termina nuestro
primera parte de este segundo capítulo de 50 años, el día que se creó la democracia. O sea, ellos nos están pidiendo más tiempo. No tenemos más tiempo. Son 50 años donde madres se han ido sin la certeza de poder haber encontrado a su hijo. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Estamos en este segundo bloque de 50 años cuando se quebró la democracia. Un esfuerzo conjunto entre Piensa Prensa y el sitio de memoria Estadio Nacional. En este segundo bloque nos acompaña Alejandra Arriaza, abogada de derechos humanos de tanto la dictadura como el estallido social. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marcelo, gusto de estar acá con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos acá en este segundo bloque. En el primer bloque nosotros conversamos con Mónica Monsalves por las 89 cajas extraviadas que están en la Universidad de Chile y que actualmente se encuentran, ¿cierto?, en el servicio médico legal. Y tú llevas, en representación de la familia, llevas esta causa, ¿cierto?, y otras causas más. ¿Qué nos puede contar respecto a este abandono del Estado, sobre todo estas 89 cajas, que creo que hay 3 cajas que están vinculadas a Cerro Chena? Efectivamente, esta situación es algo que nos espanta, es horroroso enterarnos que durante 23 años estas cajas con restos de osamentas que fueron levantadas del Cerro Chena han estado guardadas en un sótano durante 20 años en la Universidad de Chile y luego desde el año 2019 están en el servicio médico legal sin ser periciadas. Son restos que fueron levantados en el proceso de una investigación que llevaba en adelante la ministra en visita de la época junto con el juez Guzmán, y por la desconfianza que existía en el servicio médico legal fueron remitidas a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ahí quedaron guardadas, en realidad olvidadas. Es una de las situaciones más horrorosas que estamos enfrentando respecto del deber del Estado de buscar la verdad, hacer justicia y sancionar a los responsables. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial, que creo que es el primer responsable de este olvido? ¿Cuál es la explicación o cuál también es la metodología de trabajo que, para poder enmendar este horror, ¿cierto?, que tú nos dices? Bueno, 50 años hay un plan nacional de búsqueda de parte del gobierno y esto paralelamente con el Poder Judicial nos han pedido disculpas de distintas formas. Sin embargo, en la práctica no vemos que efectivamente exista la voluntad de dar celeridad y la rigurosidad que requiere este caso horroroso para poder hallar la verdad y poder saber efectivamente a quiénes corresponden esos restos, esas osamentas, poder dar tranquilidad a la familia, pero por sobre todo poder esclarecer qué sucedió y determinar la justicia que tiene que corresponder a cada uno de los casos. Tú, Alejandra, que eres abogada de causas tanto de la dictadura como del estallido social, ¿cómo notas tú el abandono del Estado en materia de derechos humanos? Y sobre todo en justicia transicional, que debió al Estado, ¿cierto?, asumir una responsabilidad de primer nivel para poder avanzar no solamente en la verdad y justicia, sino que también en reparación de víctimas. Claramente no se ha cumplido con las obligaciones internacionales que tiene nuestro Estado de establecer la verdad, de hacer justicia, reparar integralmente a las víctimas y por sobre todo cumplir con las garantías de no repetición, puesto que hemos visto como en corto tiempo el Estado nuevamente vuelve a actuar contra el pueblo. Se vuelven a cometer crímenes en forma sistemática, reiterada por parte de agentes del Estado y en definitiva vemos la misma actitud del Poder Judicial, que no actúa en forma preventiva, no coge los recursos de protección, los recursos de amparos que fueron deducidos en su minuto y por el contrario, dejan que el Estado siga perpetrando crímenes y no existe la voluntad a posteriori de poder hacer un alto, de poder cumplir con el deber que tiene el Estado internacionalmente incluso y por sobre todo traer esa tranquilidad a las familias que deberían tener. Hoy día vemos que el Estado nuevamente
sigue cumpliendo con pactos de otras características, con acuerdos entre los partidos políticos que solamente vienen a incrementar la impunidad en nuestro país, como la nueva ley que se aprobó recientemente en este país, que va a ser un punto importante en la impunidad, más no así en la seguridad de las personas. Tú como abogada también de derechos humanos, sobre todo de causa de la dictadura, ¿qué piensas tú del Poder Judicial en época de dictadura? Que en su tiempo siempre se hablaba de la independencia del Poder Judicial y que fue en cierta medida independiente de la dictadura, cuestión que no es cierta. Pero, ¿cuál es tu perspectiva como abogada respecto al rol del Poder Judicial en época de dictadura? Lo que nosotros hemos podido apreciar es que en esa época el Poder Judicial no cumplió con su deber. Nunca acogió los recursos de amparo, no hizo ningún llamado efectivamente a cesar estos crímenes, a esclarecer los hechos y por el contrario, avaló precisamente estos crímenes con su silencio. Existía además en ese minuto la justicia militar que amparó un montón de procesos completamente irregulares donde se hicieron ejecuciones extrajudiciales avaladas con aparentes procesos legales que claramente eran aberrantes, que eran contrarios a cualquier ordenamiento jurídico. Y en otros casos incluso hubo crímenes sin ningún proceso. O sea, la cantidad de ejecutados, detenidos desaparecidos, torturados en nuestro país son cifras enormes. Y a eso hay que sumar un montón de otros hechos que aún está el Poder Judicial recién investigando, como el caso, por ejemplo, de los niños que fueron dados en adopción al extranjero durante el periodo de la dictadura. ¿Cuál es tu reflexión en la época actual y qué mecanismos quizás legales podrían establecerse para poder proteger, ¿cierto?, y poder poner en primer nivel los derechos humanos? Bueno, hay una deuda enorme y yo creo que hay situaciones concretas que hay que avanzar, que incluso han sido recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos en nuestro país, como por ejemplo derogar el decreto Ley de Amnistía del año 78, que si bien no se está aplicando, existe aún y por lo tanto es un riesgo, un peligro latente que está ahí porque en cualquier momento algún juez podría hacer aplicación de él. Creo que es indispensable partir con eso, dejar de aplicar también la prescripción por parte de los jueces civiles o de los ministros en visita o las cortes en materia de demanda de indemnización a los familiares que tienen su origen en violación a los derechos humanos, que también es un tema que hoy día se discute. Por otra parte, creo que hay que dar celeridad y aquellos mecanismos importantes para que el sistema judicial pueda funcionar adecuadamente, como por ejemplo dotar a la Policía de Investigaciones, al Departamento de Delitos contra los Derechos Humanos de mayor personal y mayor dotación para que puedan llevar adelante sus diligencias. El servicio médico legal necesariamente tiene que ser reestructurado. La unidad de derechos humanos e identificación requiere con urgencia la incorporación de antropólogos, sociólogos, historiadores y personas que efectivamente puedan llevar adelante los procesos necesarios para la identificación de aquellos restos o osamentas que están hoy día en manos del servicio médico legal, pero también de otras instancias para poder aplicar, por ejemplo, el protocolo de Estambul. Se requieren mayores profesionales más capacitados en esta materia para que puedan efectivamente cumplir con su deber. Creo que es necesario también que existan más relatores en las cortes de apelaciones, puesto que las causas de derechos humanos tienen una tardanza en su vista muy eterna y nos hemos encontrado en muchos casos en que cuando ya llega el minuto de revisar condenas, porque llegan hasta la última instancia, muchas veces la demora es de 1 o 2 años y nos hemos encontrado con el caso de que victimarios o víctimas han fallecido sin encontrar justicia. Por lo tanto, creo que hay que revisar las distintas instituciones, los servicios dependientes del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, con el objeto de que puedan tener la celeridad necesaria para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables e indemnizar a los familiares. Creo que es muy importante que nuestro país salde la deuda que tiene en materia de derechos humanos. Creo que hay que parar el negacionismo. Creo que es un tema que se ha ido incrementando en los últimos años y que está afectando no solamente a las víctimas, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, puesto que la historia se va distorsionando y necesitamos efectivamente cumplir con estas obligaciones que tenemos como país
porque hay una deuda enorme con miles de familias que aún buscan la verdad, que aún buscan la justicia y que requieren efectivamente la memoria de sus familiares sean enaltecidos, tengan el sitio que les corresponde y por lo tanto tenemos que trabajar fuerte porque la memoria esté presente para que no exista otra repetición. Las garantías de nunca más tienen que ser efectivas y no solamente una declaración o que queden escritas en el papel. Muchas gracias, Alejandra, por estar en este programa. Agradecemos tus reflexiones. Y acá concluimos 50 años, el día que se creó la democracia, un trabajo conjunto entre Piensa Prensa y el sitio de memoria Estadio Nacional. Nos esperamos en el próximo capítulo. Muy buenas noches.